primer lugar, muchas gracias por la asistencia. Voy a quitar esto, que se oirá un poquito más claro, ¿no? A la presentación de las 7ª Jornadas de Memoria Histórica, ¿no? Este año, bajo el título de Iglesia Católica y Memoria Histórica de 1931 a 1980. En 1986, con motivo del cincuentenario del estallido de la Guerra Civil, la Conferencia Episcopal Española afirmó: no sería bueno que la guerra civil se convirtiera en una cuestión de la que no se pudiera hablar con libertad y objetividad. Los españoles necesitamos con serenidad saber lo que sucedió en aquellos años de amargo recuerdo. Los estudiosos de la historia y de la sociedad nos han de ayudar a conocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas, los contenidos y las consecuencias de aquel enfrentamiento. Este conocimiento de la realidad es condición indispensable para poderla superar de verdad. Son palabras textuales de la Confederación en ese momento. Sin embargo, ese momento excepcional de sinceridad de la Conferencia Episcopal no se ha visto reflejado posteriormente de ninguna manera. Más bien, todo lo contrario. La Iglesia siempre ha mantenido una frontal oposición tanto a las leyes como a los actos vinculados a la memoria histórica. Que la religión ocupa una posición central en toda la historia de España es algo que todos sabemos. No hay acontecimientos tanto de paz como de guerra en el que no encontremos un telón de fondo religioso y a los clérigos ocupando un papel protagonista. La posición de los católicos, a las medidas de secularización de la Segunda República y la resistencia de las derechas a las reformas sociales que proponía la Constitución republicana fueron dos elementos decisivos para la preparación de la contienda. La relación entre la Iglesia y el Estado en España ha sido seguramente la relación más sólida de cuantas se puedan producir entre dos Estados soberanos, como son el Vaticano y el Reino de España. En nuestra historia más reciente, solo la Segunda República se propuso seriamente la separación del poder político del religioso, así como marcar las diferencias entre lo público y lo privado. La Constitución de 1931 no era anticlerical, como algunos pretenden o dicen, sino que era laica. En su artículo 27 garantizaba la libertad de conciencia y el derecho a practicar libremente cualquier religión. También mostraba una sólida vocación social vinculada a la ampliación de derechos como el del divorcio, la educación y el de cátedra. Ninguna de estas cuestiones agradaba a la Iglesia, que no estaba dispuesta a perder monopolio ni de la religión ni de la educación. En este sentido, organizamos para profundizar y seguir avanzando en la línea de trabajo que ya empezamos en 2016 y que venimos haciendo en esta delegación, profundizamos en estas jornadas en dedicar en exclusividad a este tema, al modelo de la relación que los gobiernos desde 1931 hasta la llegada de la democracia han tenido con la Iglesia Católica. Hemos preparado una exposición en la Sala Ático, conferencias, entrevistas, testimonios, documentales, con el objetivo de enriquecer todos estos contenidos que sean transversales en el análisis del contexto histórico en el que transcurren las jornadas. Comenzamos el día 19 con la conferencia Iglesia, Estado y Educación. Evidentemente, una relación que no mucho sobre la que decir y que empezaremos con ella el próximo martes 19 de abril. Luego tendremos los documentales de Altra Chiesa y Vitoria el día 21. El primero es un breve documental que pone en testimonio la existencia de sacerdotes críticos con el franquismo dentro de la propia Iglesia Católica Española, y el segundo nos recuerda a los trabajadores que perdieron su vida el 3 de marzo del 76 después de asistir a una asamblea de la Iglesia de San Francisco de Vitoria, ¿no? Tras la proyección también contaremos con Luis Parés, el director artístico de la Cineteca de Madrid. La siguiente conferencia será frente a la secularización y laicismo del Estado, la movilización de los católicos españoles en el primer tercio del siglo XX. Afronta estas medidas promulgadas por el Gobierno de la Segunda República, que fueron contestadas tanto por la Iglesia como por los partidos políticos que eran más representativos de la derecha y del voto católico. Otra conferencia será la Iglesia Católica, Libertad Religiosa y el Estado franquista, que nos lleva a las relaciones de la Iglesia con el Estado en los años 40 a 60, haciendo un especial hincapié en las tensiones que se produjeron entre ambas instituciones. Luego también visionaremos el documental Calce de Curas, que cuenta en primera persona la experiencia de 4 sacerdotes que permanecieron encerrados varios años en la cárcel concordataria de Zamora por decir sermones en los que se denunciaba la represión franquista.
La conferencia entre la espada y la cruz analiza las diferentes posturas que la Iglesia española mantuvo ante el cine en el periodo comprendido de los años 30 a los 60. Y de la cruz al martillo es un documental que se hizo en el 2018 que nos habla sobre los grandes olvidados de la transición, los curas obreros. Después de esta proyección también vamos a contar en la sala con dos de sus protagonistas, los hermanos José y Manuel Ganíbez Zarco, curas obreros granadinos que se distinguieron por su valentía, por su compromiso entre las clases sociales más necesitadas. El 18 de mayo también nos va a acompañar el teólogo granadino don José María Castillo, que a través de un coloquio con el periodista y colaborador de estas jornadas, Ángel Alejandro Víctor García, nos hablará de la memoria de la Iglesia de la República al franquismo. Y terminaremos las jornadas con dos conferencias dedicadas a los curas obreros España y las cerraremos con cruces de memoria y de olvido, que hay que recordar cómo la Iglesia y los golpistas se pusieron de acuerdo en plena guerra, pues bajo el símbolo de la cruz, rendir honores a todos los caídos en el franquismo, y se hablará, por tanto, de ese mito de caídos por Dios y por España tan extendido. Completamos esta jornada con la exposición de la Sala Ático, Iglesia Católica en Memoria Histórica, de 1931 a 1980. Se podrá visitar el mismo día 19, cuando abrimos la primera conferencia un poquito antes, y estará disponible para su visita hasta el 31 de mayo. Nos introduce a través de imágenes, textos y documentos oficiales en los entresijos de la relación de la Iglesia y el Estado que se mantuvieron a lo largo de estos 50 años. Todo un recorrido que nos va a ayudar a crearnos una propia opinión más concreta del papel que jugó la Iglesia en la Segunda República, durante la contienda y posteriormente en la transición hacia la democracia. Presentamos pues estas 7ª jornadas con la esperanza de contribuir a ampliar nuestros conocimientos sobre un tema que nosotros consideramos relevante y de tantas consecuencias para la historia de España, como son las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, que yo creo, y esta es una opinión muy personal, que llegan hasta nuestros días, ¿no? Desde aquí, terminando ya, no queda más que agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, por trabajar por la continuidad de estas jornadas que ya iniciamos en la legislatura pasada, a la sección que dirige Elena Gallego, a Amalia, que forma parte de ella, a Alejandro Víctor, que ha colaborado con nosotros, bueno, y a otra mucha gente, Rafa Gil, a mucha gente que ha colaborado para que estas jornadas, pues bueno, ponga negro sobre blanco a verdades, a realidades históricas que poco o nada tienen que ver con muchas de las versiones que durante muchos años se nos ha trasladado. Así que, por mi parte, agradecimiento infinito. ¿Alguna cuestión? Creo que van a ser una jornada muy interesante, ¿no?, para un tema que ha sido muy poco tratado siempre, ¿no? Muchas gracias.